Bendiciones, quiero compartir con ustedes el tema del origen de la Semana Santa. La lectura que quiero leer para empezar está en Oseas capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi objetivo es no ofender, sino aclarar a la luz de la Biblia qué es Semana Santa. La ignorancia del cristiano es la mayor ventaja del enemigo. Si los cristianos hoy en día estudiaran historia bíblica, no habría tanta ignorancia. Así que quiero responder a seis preguntas que me hicieron. El número 1 es el origen de la Pascua. Número 2, el consumo de pescado. Número 3, el origen de la Pascua verdadera. Número 4, el huevo de Pascua. Número 5, el ayuno en la Cuaresma. Número 6, la Pascua católica. Entonces voy respondiendo al número 1, el origen de la Pascua. El origen de la Pascua pagana, que se celebra en estos días, que es supuestamente una fiesta religiosa asociada con la muerte y resurrección de Jesucristo, que en realidad se basa en una celebración pagana muy antigua que los católicos practican. La Pascua católica con Viernes Santo y abstinencias no tiene ningún origen cristiano, sino que tal celebración pagana data de la gran idolatría de los tiempos más antiguos, no mucho después del diluvio, relatado en Génesis capítulo 6 a Génesis capítulo 9. Dichas festividades pascuales o de Semiramis, que es en realidad lo que se está celebrando en estos días a la diosa Semiramis, diosa pagana, provienen realmente del dios pagano Nimrod, su marido. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 10, verso 8 al 12. Un hombre violento y dictatorial, bisnieto de Noé por la línea de Cam, quien fue maldecido por Noé al ver deliberadamente su desnudez. Este Nimrod, al igual que Cam, su antepasado, era un hombre muy rebelde al Dios verdadero y llegó a ser un gran cazador, un gobernante poderoso y muy tirano. Según este relato bíblico, como rey, Nimrod edificó a Babel o Babilonia y otras ciudades más como Nínive, Resén, etc., pero todas conocidas con un estilo de vida que promovía la rebelión ante Dios y promoviendo una maldad incalificable y toda perversión. Cuando Nimrod murió, su esposa, la reina Semiramis, no se resignó a su muerte y procedió a deificarlo entre el pueblo que gobernaba, representándolo en el sol y convirtiendo a Nimrod en el mismo dios sol o el dador de la vida. Más adelante, Nimrod llegaría a ser conocido como Baal, y los que siguieron toda esa religión perfeccionada por Semiramis serían llamados los adoradores de Baal. Ya sabemos que todo lo relacionado con Baal en las escrituras siempre está asociado con toda clase de idolatría, sacrificios humanos y adoración directa de demonios. Este origen de Pascua involucra también el nacimiento hijo ilegítimo de Semiramis llamado Tammuz, pero ella convenció al pueblo que este Tammuz era el mismo Nimrod renacido, resucitado, glorioso para gobernarles en aquellos tiempos. Y ya que la gente había estado esperando al Salvador prometido por Dios desde el principio de la humanidad, como lo enseña Génesis capítulo 3, verso 15, fueron persuadidos todos por Semiramis a creer que su hijo Tammuz era ese Salvador y que ella, como diosa de la fertilidad, lo había concedido sobrenaturalmente. Tammuz, según la tradición, fue matado por un cerdo salvaje, pero la leyenda también enseña que a través del poder especial de las lágrimas de su madre que lo endechaba, Tammuz fue resucitado en la misma forma de toda la nueva vegetación primaveral que aparecía sobre la tierra. En poco tiempo la gente terminó añadiéndole también a la adoración de Tammuz o el Nimrod renacido la adoración a Semiramis misma como la diosa de la
fertilidad. En otras culturas como la nórdica y germánica, esta diosa pagana ha sido llamada también Istar, Astur, Astaret, Iris, Freya y también Pascua, ya que en el idioma inglés Pascua es Istor, derivado de Astarte. Aunque vemos que la misma palabra viernes, Friday, en inglés viene del nombre Freya o diosa de la fertilidad, a quien se festeja todos los viernes por los antiguos paganos. Tal diosa de la fertilidad y madre suprema llegó a estar entre los babilonios, los asirios, egipcios, los fenicios y los chinos y otros más. Respuesta número 2. El consumo de pescado. Como el símbolo de aquella diosa pagana y de la fertilidad se usaba en Babilonia al pez que era considerado sagrado y representativo de ella. O sea que Semiramis lo representaban con el pescado. La propia palabra pez proviene de la palabra Dag, que es D-A-G, usada también para el dios Dagón. Eso está en Jueces 16, 1 Samuel capítulo 5, siendo Dag una palabra que significa o implica aumento de la fecundación mediante huevos, según el libro de Fawcett, en la página 132. Fawcett era un arqueólogo que encontró arqueología, y entre lo que él encontró sobre la mezcla pagana que en lo que él descubrió había alguien llamado Dag que se involucraba con los huevos por la fertilidad. Entonces, el paganismo lo ha asociado a la Semana Santa. A este pez se hace representación directa en la mitra papal católica con cabeza de pez. Mitra que es heredada de la misma que usaban los sacerdotes paganos del dios Dagón o el dios pez, al querer rendirle honor a esta diosa de la fertilidad. En esta mitra se ven los ojos del pez pescado, sus escamas y hasta sus entrañas rojas. Por eso es que ellos llevan ese sombrero, porque representan un pez. Y la razón por la cual un pescado, sus huevos, ha sido usado como un símbolo de fertilidad en honor a Semiramis o Pascua es por el simple hecho de que el pez tiene un alto índice de reproducción y fertilidad. Esa es la razón por la cual a muchos les dicen que coman pescado estos días, como el bacalao, por ejemplo, pone alrededor de 9,000 huevos al año, y otras clases de peces incluso ponen 10,000 y hasta 1,000,000 de huevos al año. Y como vemos, el pescado o sus huevos fueron asociados por los romanos con Freya, la diosa de la fertilidad entre ellos, y cuyo dios conmemorativo era el viernes. Por eso le dicen, es Viernes Santo, no salgan, no se puede, es libre, y coman pescado. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Ya vimos que de Freya es que viene la palabra inglesa Friday, es decir, viernes, y de allí podemos ver también el significado directo y la unión tan evidente entre los actuales Viernes Santos del nauseabundo catolicismo romano con Freya, la diosa pagana, y el consumo de pescado en su honor los días viernes durante la Cuaresma católica. También el variado uso del símbolo de los huevos es característico para las fiestas de Pascua. A esta diosa de la fertilidad romana, Freya, entre los griegos se le llamaba también Venus, o diosa del amor, o la diosa Venus. Y precisamente de este nombre de tal diosa pagana es que vienen las conocidas palabras veneria y la expresión enfermedad venérea, un producto del directo de la promiscuidad sexual a través de ella, según el libro de Fawcett, el arqueólogo, en su página 232. Y era el viernes el día que se conmemoraba como su día sagrado para Freya, porque en esta idolatría de la creación celestial, según Romanos capítulo 1, verso 25, los paganos creían que el planeta Venus reinaba sobre la primera hora de los días viernes, y por eso ellos le llamaban a los viernes dies veredis. Así ellos le llamaban.
Por ello, y para hacer el significado más completo del supuesto viernes y de la cuaresma para Freya, era que en tal día viernes los adoradores de esta diosa comían pescado en su honor, pues ello era considerado como la ofrenda sagrada para su diosa de la fertilidad, igual según el libro de Fawcett en la página 205. También los hombres en diversas culturas han tenido a los conejos como un símbolo de la fertilidad, y con su figura y toda clase de nombres alusivos a los conejos se le rinde honor hoy en día a la antigua diosa de la fertilidad. Por eso es que vemos las caricaturas con los huevos de Pascua y la tradición de pintar huevos y llevarlos y esconderlos. Aún se han hecho combinaciones de los símbolos paganos de la fertilidad, poniendo a un conejo como saliendo de unos huevos o cosas por el estilo. Entonces vemos que la Venus griega y la Freya romana son originalmente la misma diosa, y ambas a su vez provienen de la diosa madre original de la antigua Babilonia, Isis, del dios Isis. Y el pez era entre los babilonios algo consagrado a Astaroth, que era el nombre bajo el cual algunos israelitas infieles llegaron a adorar a esta misma diosa pagana. Eso está en Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 10, Primera de Samuel capítulo 7 y Primera de Samuel capítulo 12. Se sabe también que en Egipto la diosa Isis es representada también permanentemente como un pez o con un huevo de pescado en su cabeza, haciendo ilusión directa a esta diosa antigua de la fertilidad y de la abundancia de peces. Es que en algunos países a la fertilidad católica de la Pascua se le denomina directamente el nombre de Istor, que significa Pascua, que es la misma diosa de la fertilidad Ostara de los wiccanos actuales. Se lo explico. Según el diccionario Westminster de la Biblia, recoge que la palabra Istor era originalmente la festividad de la primera y de la primavera, la festividad de la primavera y el renacimiento, para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, a quien en idioma anglosajón se conocía como Istor. ¿A qué voy con esto? Que en esta fecha, en estos días, se celebra a esta diosa, la cual tiene diferentes nombres: la diosa Isis, Istor, la diosa de la luz, la diosa de la fertilidad. Entonces, lo que se están celebrando en este tiempo es a ella. En el siglo VIII, los anglosajones le habían transferido dicho nombre Istor a la fiesta pagana católica que se inventaron los apóstatas, y con la falsa excusa de celebrar actualmente la resurrección de Cristo, algo que jamás Él mandó a hacer. La Biblia no dice que hay que celebrar la resurrección, sino que la conmemoración de su muerte se hiciera semanalmente en cada cena del Señor. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20 y en 1 Corintios capítulo 11. Celebremos su muerte. Entonces, de ahí es que proviene el comer pescado. Es para honrar a esta diosa. Tercera pregunta: el origen de la Pascua verdadera. Ok, el origen de la Pascua verdadera se las quiero detallar, porque yo quiero que ustedes entiendan que el padre de la mentira, Satanás, así lo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, lo tergiversa todo. Aclaremos el origen verídico de la palabra Pascua que aparece en la Biblia. El origen de la palabra Pascua es Pasha. En hebreo quiere decir Pesaj, y en griego Pasha. Una fiesta ordenada a los israelitas por el Dios mismo y que prefiguraba la muerte, pero sobre todo representaba la sustitución del Señor
Jesucristo dando su vida por los creyentes. Eso está en Éxodo capítulo 12, Levíticos capítulo 23 y 1 Corintios capítulo 5. Esta Pascua bíblica para los israelitas se celebraba como el día de la expiación o del perdón por medio de la sangre, pero también se hacía en recuerdo de los israelitas saliendo de Egipto y del gobierno de Faraón. Por tanto, aquella Pascua de los israelitas prefiguraba para el Nuevo Testamento la salida del creyente de la potestad de Satanás hacia Dios. Eso lo dice en Hechos capítulo 26, verso 18. Pero como sabemos, apenas 3 días luego de la muerte sustituta de Cristo por nosotros, vino su resurrección, que es el puente que se aprovechó para hacer esta malvada adaptación de la resurrección de Tamos y de su madre, la diosa de la fertilidad, que le dio vida para contaminar y mezclar con otras apostasías más la doctrina del cristianismo, resultando en el catolicismo romano, venido de uno de sus emperadores llamado Constantino en el año 313. Constantino, cuando llegó a ser emperador, ser el rey, unificó todas las religiones del mundo y a eso le llamó universal. De ahí proviene la palabra católico. Por eso es que aquí se abrazaron las religiones y la adoración a esta diosa pagana en este tiempo, y lo han mezclado con el cristianismo, confundiendo a las personas, haciéndole entender que están adorando a Dios, pero en realidad no están adorando a Jesucristo, están adorando a una diosa pagana, con cosas que bíblicamente no existen. Ahora, pero sabemos nosotros que no es así. Las escrituras definen muy bien el catolicismo romano como la Gran Babilonia y dice claramente lo que contiene su apostasía del verdadero cristianismo. Apocalipsis capítulo 18, verso 2 dice: y la Gran Babilonia que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que se intenta veladamente en la Semana Santa Católica es festejar la supuesta resurrección de Nimrod, pero tomando como excusa la resurrección del Señor Jesucristo para hacer la cortina de humo. Pero así como esta excusa se pueden incluir todos los símbolos paganos para festejar y adorar a Nimrod, Tamos y Semiramis, con huevos decorados, con una cuaresma especial, con endechas, lloros y lamentos, y comiendo pescado en su honor los días viernes. Así que ese es el origen pagano de la Pascua: honrar a Nimrod y a Tamuz y a Semiramis con lamentos, lloros, comiendo pescado, precisamente consagrando el día viernes. La cuarta pregunta que me hicieron: los huevos de Pascua. ¿Cómo sabemos sobre los huevos de Pascua en las regiones nórdicas y de Europa, así como también en los Estados Unidos y Canadá? El domingo de Pascua católico es celebrado con varias costumbres que realmente provienen directamente de Babilonia, tales como el pintar huevos de diferentes colores, y estos luego se esconden y los niños los buscan para luego comérselos. Pero ¿de dónde proviene esta costumbre de los huevos maravillosos? De la ciudad de Babilonia, que es la madre directa de todas las falsas religiones y del triste catolicismo romano o de la Gran Babilonia. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 17, verso 5, Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Es que la humanidad se ha llenado de todas estas creencias paganas e idólatras actuales, y toda la tierra terminó recibiendo la influencia de la idea del huevo místico
y es por lo que encontramos al huevo como un símbolo sagrado en tantas naciones y religiones en el mundo. Pues el huevo era un símbolo sagrado usado por los babilonios, la ciudad de Nimrod. Ellos creían que una vieja fábula acerca de un huevo de gran tamaño que se suponía había caído del cielo al río Éufrates. Y luego de este maravilloso huevo gigante, y según la fábula pagana, dice que nació la diosa Astarte. Es por eso que el símbolo del huevo llegó a ser asociado con esta diosa. Vimos que en el idioma inglés, Pascua se dice Easter, derivado de Astarte. Según el libro de Fawcett en la página 105, el huevo al estallar con una vida dentro se convertiría en el símbolo de este nacimiento de Astarte. Los antiguos druidas también portaban un huevo como el emblema sagrado de su fe idólatra, según el libro de Fawcett en la página 108. Y en Roma la procesión de Ceres, como su diosa de la agricultura, era precedida por un huevo, según la enciclopedia de las religiones. En el tomo 2, en la página 13, eso es lo que dice, que Roma es la procesión de Ceres, la diosa de la agricultura, por eso es que lo hacen. También en los misterios del dios Baco se consagraba un huevo como parte de su ceremonia festiva. En China y hasta nuestros días se sigue usando huevos de colores en su festival sagrado. También en Japón una vieja costumbre consiste en colorear huevos sagrados de forma muy brillante. Y entre los egipcios se aprovechaba el huevo para asociarlo también con el sol, como el huevo dorado durante las fiestas de Astarte, usándolo como ofrenda de sacrificio para ella. Esto lo dice el Diccionario de Creencias Egipcias y Pensamientos Modernos de Jaime Bromwell en la página 24. La Enciclopedia Británica nos dice: el huevo, como un símbolo de fertilidad y de renovación de la vida, proviene de los antiguos egipcios y los persas, quienes también tenían por costumbre colorear huevos y comerlos durante su festival de primavera. Eso lo dice en la página 859 en el artículo de Easter. Y en su proceso de integración de las creencias paganas a la apostasía cristiana, el catolicismo procedió a hacer una profana comparación. Se sugirió que al igual que un pollo sale del huevo, también así Cristo salió de la tumba. Y de esa manera los líderes apóstatas del cristianismo católico, obviamente, idólatras y faltos del Espíritu Santo, procedieron a justificar ante el pueblo que en adelante el huevo era un símbolo de la resurrección de Cristo. Fue el Papa Pablo Bonweb quien aún decretó una oración en conexión directa con el huevo, diciendo: bendice, oh Señor, te pedimos a esta tu creación de huevos que sean sustentos a tus siervos, comiéndolos en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice las dos Babilonias en la página 110. Otra costumbre de la Pascua católica es la celebración del culto o misa al amanecer, pues había un tipo de culto pagano al amanecer, obviamente conectado con la adoración al sol. En el Antiguo Testamento, el idólatra pueblo judío fue llevado cautivo y precisamente a Babilonia, debido a su mezcla con el paganismo y culto al sol. Dios les indicó esta abominación que hacían por medio de Ezequiel. O sea, el huevo representa la falsa enseñanza, que de ahí nació un dios, una diosa, y que simboliza el sol. Pero Ezequiel capítulo 8, verso 16 dice, y hablando Ezequiel dice: y me llevó al atrio de adentro en la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había como 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Todos los ritos relacionados con el amanecer y adoración al sol eran muy conocidos en infinidad de naciones. Ejemplo de ello es que los que contribuyeron la esfinge
en Egipto y mirando al oriente, la hicieron precisamente para que cuidase del nacimiento del sol. También en Japón, el país del sol naciente, y desde el monte Fuji se dan las oraciones al sol con la cara siempre hacia el oriente por donde sale, y los de la montaña sagrada se pueden ver hasta cientos de peregrinos shintoístas o adoradores de la naturaleza que se van en sus túnicas blancas, símbolo de la luz solar, que ritualmente salen de las sombrillas y le cantan al dios naciente. Esto lo dice la historia del culto mundial en la página 330. Y ya sabemos que los sacerdotes mitraístas paganos en Roma se reunían permanentemente al amanecer en honor a su dios solar. Volviendo al capítulo 8 de Ezequiel, cuando el profeta vio a los 25 hombres mirando hacia el oriente y al amanecer, mezclando vergonzosamente a la casa de Dios con otro culto, Dios también le dijo a Ezequiel: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana hacer las abominaciones que hacen aquí. He aquí que ponen el hedor de ramo en sus narices. Eso lo dice el verso 17. Como vemos, este rito de poner un hedor o olor vegetal en las narices estaba directamente relacionado también con el amanecer del sol en el oriente y la adoración al astro sol. Era un rito eminentemente idólatra de varias naciones en el que se le agradecía al sol las ramas frescas de la primavera que solían, ellos le agradecían. Era un rito eminentemente idólatra de varias naciones en el que se le agradecía al sol por las ramas frescas de la primavera, que olían fervorosamente los paganos al amanecer, mientras que se le entonaban himnos de adoración a su sol naciente, según el libro de Fawcett en la página 304. Pero, ¿hay alguna indicación de estos servicios de adoración solar fueron inducidos mayormente durante la primavera, cuando reverdecen los árboles? Pues sí, la hay. En realidad, el mismo nombre de Pascua viene de la diosa de la primavera, Astarte. De esta palabra sajosa es que tenemos en español la palabra este, que en el oriente, al lugar donde nace el sol. Entonces la palabra, las letras E-A-S-T, de ahí se proviene la palabra español, este, que significa lugar donde nace el sol. En Ezequiel capítulo 8, verso 14 también leemos: he aquí mujeres que estaban sentadas lamentándose por Tamos. Luego en los versículos siguientes es que Ezequiel vio los ritos adorando al sol, de modo que avergonzadamente incluso la gente conocía al Dios verdadero, se hacía mezcla con la religión de Babilonia, uniéndose y lamentándose en sus ritos, juntamente con Ishtar, la madre de Talmus muerto, que supuestamente resucitaría en la primavera. Por eso, en estos tiempos, es que muchos creen que Tammuz resucitó y lo mezclan que Jesús resucitó, pero Jesús no resucitó en ninguna Semana Santa. Jesús no resucitó en estas fechas. Esto, como vemos, era parte del festival de primavera para festejar el renacimiento de la nueva vida de la vegetación, representando así en cada ceremonia la venida de Tammuz desde el fondo de la tierra para resucitar, y era juntamente conectado con estas festividades primaverales que estaban los ritos en los cuales los hombres miraban hacia el este, al sol naciente, símbolo de Tammuz. La enciclopedia británica dice: el cristianismo apóstata incorporó en sus celebraciones muchos de los ritos y de las costumbres paganas del festival de la primavera pagana. Eso lo dice el tomo 7 de la página 859 del artículo Yester. La evidencia histórica es clara: la presente costumbre católica de la Semana Santa no es cristiana.
Sus costumbres y ritos son simplemente una mezcla nauseabunda del paganismo con la cristiandad. Entonces, tristemente, algunos cristianos, y peor aún pastores, creen que podemos tomar estas costumbres de en estos días y usarlas para dar honor a Jesucristo. Y al hacerlo, en realidad le están dando honor a dioses paganos. Como evidente, neófitos o niños en Cristo lo están haciendo. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3. Torpemente razonan. No piensan la mayoría de la gente en Cristo durante esta temporada, que es en realidad lo que están haciendo. Quiero argumentar muy borbochosamente, igual que todos los que fueron integrados, todo el paganismo al cristianismo para formar la gran ramera. Dicen que, a pesar de que con todos estos símbolos del pescado, de los huevos, el sol, los paganos ciertamente adoraban a sus dioses falsos. No podrían estos cultos ser un honor de la resurrección de Cristo, que a pesar de que el huevo era usado por los paganos para adorar a la creación, según Romanos capítulo 1, verso 25, no podemos continuar con el uso del huevo para simbolizar, por ejemplo, a la gran roca redentora que estaría enfrente de su tumba. O sea, esos son excusas y pretextos que han inventado para asociar el paganismo con el cristianismo, para asociarlos en estas fechas. En otras palabras, algunos cristianos tristemente creen que ellos podían, con el respaldo divino, tomar todas estas ideas y creencias paganas y en vez de aplicarlas para dioses falsos, usarlas para dar gloria a Cristo. Pero esta idea de añadir costumbres paganas al culto de Dios verdadero está absolutamente condenada por la Biblia. Aquí está lo que dice el principio bíblico de los ritos y ceremonias paganas practicadas por las naciones. Deuteronomio capítulo 12, verso 30 y 32 dice: guárdate, no tropieces yendo en pos de ellos, no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque son cosa abominable que Jehová aborrece. Cuidarás de hacer todo lo que yo os mando, no le añadirás a ella, ni de ella quitarás. Claramente entonces, nuestro Dios no quiere que le añadamos nada a su culto, y Él no quiere que jamás usemos costumbres, ritos que los paganos usaron, aunque se intentara justificar que es en su honor. Él dijo, no lo practiquen y no lo añadan. Bueno, voy a contestar la quinta pregunta. El ayuno en Cuaresma. Habiendo adoptado en la iglesia apóstata el festival pagano de primavera de Isor, fue natural entonces el de adoptar también de los paganos su antigua costumbre del ayuno para sus dioses, que precedía entre ellos el festival de la primavera. Este periodo de 40 días antes de la Pascua se conoce como Cuaresma. En tiempos pasados estos 40 días eran observados con llantos, ayuno, maceraciones por Tarmus, a fin de renovar sus favores para llamarlo a que le saliera del centro de la tierra, terminar el invierno y causar el principio de la primavera. De acuerdo a las antiguas leyendas, Nimrod tenía 40 años cuando fue muerto por un cerdo salvaje. Así que 40 días, uno por cada año que vivió en la tierra, fueron designados para llorar por Tarmus. La observación de este periodo en honor de Tammuz no solamente era conocida y practicada en Babilonia, sino también por los fenicios, los egipcios y por un tiempo incluso entre los israelitas cuando cayeron en apostasía. Eso lo dice Ezequiel capítulo 8. También estos 40 días de abstinencia, cuaresma de preparación, eran conocidos y practicados por los adoradores del demonio en el Kurdistán, quienes heredaron la costumbre primaveral de sus maestros, los babilonios. Esto lo dice los dos Babilonias en la página 104. En ese libro, ahí está en la página 104 que se mezcló la cuaresma con el cristianismo. Esta costumbre era conocida también entre los paganos mexicanos,
los cuales se acostumbraban a tener ayuno de 40 días en honor al sol. Eso lo dice Indignaciones Mexicanas en la página 104, volumen 1. Entre los paganos dice que esta cuaresma parece haber sido indispensable ante el gran festival anual en memoria de la muerte y resurrección de Tamos. Eso lo dice el libro Las Dos Babilonias, página 105. Entonces, cuaresma alterna el llanto y el regocijo, era un preliminar indispensable para la gran fiesta anual en la conmemoración de la muerte y resurrección del dios Tamos. Cuando el paganismo y el cristianismo fueron mezclados, poco a poco la cuaresma pagana fue unida a la iglesia católica, pero se decía que era para dar honor a Cristo y no a los dioses paganos. Durante el siglo VI, el papa de ese tiempo instituyó oficialmente la cuaresma llamándola fiesta sagrada y ordenándosela al pueblo, mandó que se abstuvieran de comer carne durante este periodo. Pero bíblicamente, en este periodo, Dios mandó a comer carne, porque era la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces cada año Dios decía que para esta fiesta comiéramos res o cordero. El cerdo estaba prohibido. Así que naturalmente esta fecha, la gente que no entiende el misterio de todo esto piensa que el periodo de la cuaresma y los días de abstención son de origen cristiano y no son de origen cristiano. Pero la realidad es que la Biblia y la historia antigua enseñan todo lo contrario. El Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pregunta número 6 sobre la Pascua católica. Echemos un vistazo a la Pascua católica. ¿Qué significa el término Pascua por sí solo? No es un nombre cristiano. Sostiene por todo lo que hacen el origen caldeo en su propia frente. La Pascua católica no es nada más que la religión de Easter y la religión de Jezabel que ellos inventaron. Astarte es solo uno de los títulos de Ishtar, Ish o Beltis, la reina de los cielos, y cuyo nombre fue pronunciado por todas las gentes de Nínive, otra ciudad edificada por Nimrod. Esto está en Génesis capítulo 10, verso 8 al verso 10. Ese nombre Pascua o Astarte fue encontrado por el arqueólogo Layard en los monumentos asirios y es el mismo Ishtar. Viene la adoración de Beltis y Astare, que fue instruido en Gran Bretaña con los druidos, los sacerdotes, los árboles, y todavía conservan esta costumbre subsistiendo hasta hoy entre nosotros, los cuales prueban con exactamente la adoración de Bel o Bolot, ya que ambos títulos corresponden al mismo Dios que ha sido observado aún en las partes noreste de estas islas. Si tiempo atrás Baal era adorado de esta forma en Gran Bretaña, no es difícil creer que su consorte Astarte fue también adorada por nuestros ancestros y que Astarte, cuyo nombre en Nínive era Ishtar, proviene de los ritos que ahora se practican y son llamados por el nombre de Pascua pagana. Los 40 días de abstinencia de la cuaresma fueron directamente tomados de los adoradores de las diosas babilonias. Una cuaresma de 40 días en la primavera del año todavía se observa por los Yesiris o adoradores del demonio del Kurdistán, según en la página 93 del libro de Nínive y Babilonia del arqueólogo Layard, quienes lo han heredado directamente de sus propios maestros babilonios. O sea, esto es una práctica que viene desde Babilonia. Tal cuaresma de 40 días de abstinencia era también practicada por mexicanos paganos, porque de esta forma leemos en el libro de Usbol, el libro de investigación mexicana, en el tomo 1, en la página 404, donde él da cuenta de la observancia mexicana. 3 días después del equinoccio vernal, comenzaba un solemne ayuno en honor al sol.
Y tal cuaresma también era observada en Egipto, como puede verse el consultar Antigüedades Egipcias de Wilkinson, tomo 1, página 278, dice que para conmemorar expresamente a Adonis o Osiris, el gran dios medianero, al mismo tiempo que la violación de Proserpina parece haber sido conmemorada de manera similar con lloro y abstinencia, porque el dios Lucius Firmicus nos informa eso, ya que por 40 días el gemido de Proserpina y desde Harmoneus aprendemos que los paganos observaban el ayuno de 40 días llamados castos o el ayuno sagrado, primeramente una imitación del largo ayuno de Ceres, diosa de la agricultura, cuando por muchos días ella determinadamente rechazó comer por exceso de pesar y lo pasó llorando y endechada en cuenta de la pérdida de su hija Proserpina cuando fue arrebatada por Plutón, el dios del infierno. Arnobius Arberus Gentus, libro quinto, eso lo dice en la página 403. Son libros históricos que están guardados que detallan estas informaciones. Vemos como las historias de Baco o Adonis y de Proserpina, aunque originalmente distintas, fueron hechas para unir y encajar para que Baco fuera llamado Liber y su esposa Ariadna Libera, el cual fue uno de los nombres de Proserpina, según el diccionario clásico de Smith en la página 381. Por tanto, el ayuno de la cuaresma en el catolicismo, inexistentemente en la Biblia, proviene de este preliminar indispensable para la gran fiesta anual en conmemoración de la muerte y resurrección, pero de Tammuz, la cual se celebra también alternando a propósito el llanto, el regocijo, como se observaba en Asiria y Palestina en abril, llamándolo por tanto el mes de Tammuz. En Egipto a mediados de mayo y en Gran Bretaña algún tiempo en abril. Para conciliar a los paganos con el cristianismo nominal y practicando su política usual, los líderes apóstatas tomaron medidas para obtener que las fiestas paganas y las cristianas se amalgamaran, y por un complicado pero muy habilidoso ajuste del calendario fue encontrado sin dificultad mayor el conseguir que el paganismo y el cristianismo, ahora sumidos en la idolatría, se dieran la mano en esta fecha de Semana Santa. El instrumento para cumplir esta amalgama con el paganismo fue también el monje abad Dionisio el Pequeño, en el año 525 después de Cristo, de quien nosotros le debemos igualmente, y como los modernos cronólogos han demostrado, que también moviera la fecha de la era o del nacimiento de Cristo 4 años después de la fecha de su nacimiento. Por eso fue que se calzó para esta fiesta de Semana Santa inventar que adoraban a Cristo para adorar a dioses paganos. Cuando la adoración a Astaret se estaba levantando con ascendencia, los pasos definitivos fueron tomados para seguir del nuevo cristianismo al imponer la cuaresma caldea completa de 6 semanas o 40 días y su hecho ya imperativo para todos dentro del Imperio Romano. El camino ya estaba preparado para esto por el concilio en Aurelia en el tiempo de Hormisdas, obispo de Roma, alrededor del año 519, quien decretó que la cuaresma debía ser solamente observada antes de la Pascua. En conclusión, Dios no nos llama a sus hijos a ninguna cuaresma pagana, ni a festejar a Astarte o a una Pascua pagana o a Istar como diosa de Babilonia, sino a poner nuestra mirada únicamente en Jesucristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 2 verso 12, pero sobre todo a limpiarnos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa y sin levadura como somos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5 verso 7. 1 Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Acá entre lo que les compartí he pronunciado muchos nombres de diosas y dioses y ambos son de la fertilidad. Pero original, yo sé que no está en la escritura, pero en los libros de historia, tanto en el Talmud judío, enseñan sobre Lilith y enseñan sobre Samael. Entonces estos dioses que he pronunciado acá, festividades a dioses paganos, tanto diosas y dioses, proviene todo esto, no viene de Babilonia, no procede de Egipto. Todo esto tiene un comienzo y es la adoración a la rebelde de Lilith y al arcángel caído de Samael, que ambos se unieron para que les dieran toda adoración a ellos desde los días de Adán y Eva. Así que vamos a hacer una renuncia en este momento. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda conexión con Lilith, toda conexión con Samael, con Nimrod, Astarte, Istar, Astur. En el nombre de Jesús, todo Isis, todo Dagón, Freya, Talmus, todo culto paganismo, toda adoración al dios Venus, todo carnaval, toda procesión pagana que hemos sido involucrados en algún tiempo atrás y que por ignorancia desconocíamos y nos ata a adorar a dioses falsos, lo reprendemos y renunciamos de ello y pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén.